Bienvenidos a la séptima obsesión en este programa sobre cine, televisión y producciones audiovisuales, aquí por Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla, Pablo Argañarás, junto a mis compañeros de equipo, Juan Cruz Figueroa Zanotti, Santiago Yoca y Edgardo Videla en la puesta al aire y dirección técnica. Hoy en este episodio número 17, que ya nos van a decir aquí Juan y Santiago de qué se va a tratar. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Santiago? Hola Pablo, hola Edgardo, hola Santi, hola a toda la audiencia. Hoy, como bien decías, en este episodio 17 vamos a ir develando varios misterios, vamos a ir recorriendo muchas formas de ir develando el misterio. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Santi? Bueno, Juan, gracias. Hola a todos también. Hola Pablo, hola Edgardo. Y hola a toda nuestra audiencia. Y sí, estamos hablando hoy de policías, de películas policiales y series policiales dedicadas a esta fuerza, digamos, que según lo que nos enseñaron en el colegio está para mantener el orden en las ciudades. Y le hemos puesto este título al programa de hoy, que dice del detective clásico a las instituciones. Como para entender un poco cómo ha ido cambiando el enfoque que tenían estas producciones en sus inicios, o en los inicios, en las épocas previas del cine, y cómo hoy llegan a las plataformas y a la televisión. Bueno, el cine desde los primeros años han ido utilizando este tipo de narrativas e historias de policía. Yo quería empezar, si se acuerdan alguna así muy de que hayan visto de chicos, porque uno dice que cuando el chico siempre quiere ser policía, pero bueno, por lo general es como una visión del policía yankee, por lo general que tenemos, que vemos en la tele, en las películas, en donde sea. Sí. Obviamente que las referencias van a ser yankees, porque cuando yo era chico todos los policías eran gorditos, panzones, no podían correr hasta la esquina. Ahora ya se ha profesionalizado un montón la policía de aquí. Pero cuando era chico no sucedía. Y las referencias que teníamos eran División Miami, claro, Miami Vice, El Inspector Gadget, a propósito del título de detectives, y después lo que has apuntado aquí en el guión, El Halcón Maltés, del cine negro norteamericano, no, del cine noir, a propósito que ahora está de moda el New Noir, sí, o el Neo Noir. Bueno, sí. Este es del noir clásico del año 41 de John Huston. Pero bueno, esas son mis referencias. Y en mi caso, yo sí voy a disentir, porque mi primera perspectiva de los policías y de los detectives ha sido Argentina, una serie de Rodrigo de la Serna que se llamaba Hermanos y Detectives, que Rodrigo de la Serna encarnaba a un detective de la policía de aquí de Buenos Aires, y que con su hermanito, que era un genio, resolvían los crímenes y los casos así que eran muy difíciles de resolver. Esa serie está en Prime. Si la quieren ver, no tiene desperdicio, una joyita del 2006-2007. Yo me acuerdo, empezaba con su clásica banda sonora y yo me iba corriendo y me sentaba en la tele a verla. La verdad, muy, muy recomendable. Bien, y respecto a lo que decía Pablo, haciendo una pequeña introducción al tema y a la temática, es de esta figura, ¿no? De que ha empezado como el detective, estos detectives privados, estos policías que tienen este rango especial que los habilita a investigar crímenes un poco más complejos, ¿no? Que ha ido cambiando, digamos, no es el policía de a pie que muchas veces también se lo toma un poco para el humor, como decía Pablo, el policía gordo que no puede caminar, que come rosquilla y toma café. Un poco separándonos de eso, tenemos a estos especializados en las investigaciones más complejas. Y como lo ha nombrado Pablo, quiero que empecemos con El Halcón Maltés, del año 1941, dirigida por John Huston, que está basada en la novela de Dashiell Hammett, y la película sigue a este detective que se llama Sam Spade, que en esta película está interpretado por nada más y nada menos que Humphrey Bogart. Y la historia comienza cuando una mujer viene a solicitar los servicios de este detective para encontrar a una persona que ha desaparecido. Y después, y a medida que esta investigación va avanzando, este detective Spade queda involucrado en una búsqueda relacionada a esta estatuilla misteriosa que es conocida como el Halcón Maltés, que tiene un valor incalculable, digamos.
la película presenta varios elementos que luego después han ido tomando, que el género ha ido adoptando a lo largo del tiempo. Estas investigaciones, personajes ambiguos que uno nunca sabe si son buenos, si son malos, y una trama que se va construyendo alrededor de un misterio. No sé si tienes alguna para decir algo de esta película, Pablo. Sí, esta película, que es la que va a inaugurar el género del cine negro norteamericano clásico, es a propósito y viene heredada de las novelas de detectives. O sea, el cine de detectives y el cine negro que trata de detectives viene de las novelas. Y de las tiras televisivas. No, de las novelas escritas. Claro, okay. Porque era un subgénero literario muy, muy fuerte. Si, hagamos memoria un poquito de cómo se llamaba la clásica novela de la literatura del detective y su ayudante. Yo le pregunto cuál es el detective más conocido de Sherlock Holmes y con Watson. Con Watson. Bueno, a partir de esa novela en adelante se inauguró todo un género literario que lo que hace el Dashiell Hammett es tomar eso y llevarlo al cine. Y John Huston le pone toda la impronta para inaugurar un nuevo género ya solamente cinematográfico. Cuando hablamos de cine negro es solamente cinematográfico, que tiene que ver con esto, desde el guión, con la dualidad de los personajes, que ya no son personajes buenos y malos, sino que, como sucede ahora, tienen matices. Bueno, eso lo inventó John Huston en los 40. Esa es la característica en cuanto al guión y en cuanto a caracterización de personajes. Y después, realizativamente, ha tomado un montón de toda la iluminación del claro oscuro del arte clásico y lo ha llevado a la pantalla con el contraste extremo entre luces y sombras. O sea, cuando nosotros vemos una película de cine negro, lo vamos a detectar rápidamente por esta impronta. Cada plano parece un cuadro en sí. Exactamente. Sí. Hace poquito se ha estrenado una serie que se llama Spider-Man Noir con Nick Cage. Bueno, toma eso. Estamos ahora, como decía al comienzo, en la era del neo-noir, del nuevo cine negro. Bueno, el cine negro clásico, surge con esta película de John Huston, protagonizado por Humphrey Bogart. Que lo hace excelente. Sí, excelente. Es la imagen icónica de Humphrey Bogart con el sobre todo, el sombrero. Definiendo estilos también y estereotipos y arquetipos de este personaje que sería el detective, de este héroe que viene a resolver el problema o el misterio que se plantea. Claro, y es más, hasta el día de hoy es muy común, por ejemplo, en las películas, una que recuerdo también, otro acercamiento que tuve a los detectives y a los policías fue en Quién engañó a Roger Rabbit. Sí. La película empieza de la misma manera que empieza también aquí, que es la mujer yendo a la oficina del detective y el detective con el sobre todo y el sombrero. Y pónganse a pensar todas las películas de detective que han visto que tiene sobre todo y sombrero. Por eso está muy bien el detective Gadget, porque es una parodia. O sea, tiene el sombrerito, tiene el tapadito gris, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, pero para seguir ahora ahondando un poco en el tema, nos venimos más para aquí en el tiempo y llegamos a 1973 con un policía de la ciudad de Nueva York, interpretado por Al Pacino. Estamos hablando de Sérpico, de Frank Sérpico, la película de 1973, dirigida por Sidney Lumet, que está basada en hechos reales, en la historia de Frank Sérpico, que durante su carrera dentro de la fuerza de seguridad, Sérpico descubre distintos casos de corrupción y decide denunciarlos. Algo impensado para un policía en ese entonces. Estamos hablando de la época de los 60, 70. Y que esas acciones y esas denuncias generan conflicto entre él, con sus superiores, con sus compañeros, entre sus compañeros en sí, y empieza a destapar una cloaca, digamos, infinita de casos de corrupción. Y esto lo transforma en una figura aislada de la institución, entendiendo la policía como una institución por ahí muy que se defienden entre ellos, muy cerrada, muy de lealtad. Y bueno, esto Frank Sérpico empieza a ser un outsider, digamos, dentro de la fuerza policial.
Y la película se centra justamente en esto. El recorrido personal del personaje desde que entra a la fuerza, de que es aceptado, va al acto de colación, por así decirlo, de la fuerza, hasta que termina denunciando y las consecuencias también de sus denuncias. Tenemos un audio para escuchar de Al Pacino hablándonos sobre su actuación en Sérpico. Played Serpico, it was a real, he existed. So you spend your time with the person and you ask questions, that intimate questions and stuff. And also, again, another thing, some of the feelings you have the instincts you have when you first meet people. As soon as I met him, I wanted to play him. It was that kind of thing. That doesn't happen often. Aquí lo escuchamos a Al Pacino hablando sobre el rol en la película que nombraba Santiago, sobre Sérpico. Y se me vienen a la mente un montón de películas en la década del 80 con el dilema del policía violento a propósito de Harry el Sucio de Harrison Ford, con la Magnum 40. Bueno, hay muchos tópicos, ítems que a lo largo del tiempo se han venido desarrollando a propósito del cine policial, ¿no? Aquí con Sérpico la dualidad de la honestidad y la corrupción dentro de la fuerza, con Harry el Sucio a propósito de hasta dónde un policía puede ser violento, hasta dónde está permitido ser violento o utilizar la violencia o no. Bueno, eso ha ido evolucionando, ¿no? Es como que cada vez hemos empezado a aprender o a tocar subtemas en torno a la legalidad y a las instituciones que la abordan desde diferentes perspectivas, desde diferentes tópicos. Ahora está muy de moda, ya vamos a hablar en los bloques subsiguientes, otro tipo de dialécticas a propósito de esto de la ley, el orden, las personas que propician eso, las instituciones, cómo el audiovisual ha ido abordando esos temas. Pero sí, me quedo con esto de Sérpico y la legalidad. Y Al Pacino tiene algo curioso, que ha hecho en esa década 3 películas emblemáticas policiales. Una es Tarde de Perros, otra es Sérpico y otra es Cruising, que afuera del micrófono hablábamos la traducción, que se llama Cruzadas, no sé cómo le vemos. Sí, no tenía una traducción tan fiel al nombre real en inglés, pero sí, Cruising. Y también teniendo en cuenta esa década que él graba El Padrino 1 y 2. Sí, estábamos hablando de, por ejemplo, Tarde de Perros es el orden sería así: Tarde de Perros, El Padrino 1, Sérpico entra ahí en el medio y El Padrino 2 después, y después Cruising. Estamos hablando de pleno auge y pleno auge de su carrera como actor. Y esto lo que comentabas vos, Pablo, también entendiendo que el policía, la misma figura que tiene que ejercer orden en la sociedad, es parte de esa misma sociedad. Yo creo que en Sérpico queda muy claro. También vemos mucho tiempo fuera del trabajo de Frank Sérpico, y entendemos también cómo es un laburante más, se podría decir, que está digamos afectado y muy condicionado por esta desequilibrio que se le está generando en la cabeza en cuanto a lo moral y la ética en su trabajo. Hay otra película que no la quiero dejar de nombrar, que es también de detectives, de policías, a propósito de Al Capone, que se llama, con Kevin Costner, Los Intocables. Está más abajo en una lista de por ahí de películas que han quedado afuera, está Los Intocables de Elliot Ness. Esa película también, porque toca este tema justamente de la corrupción policial, de la honestidad, de la mafia. Bueno, es como que entra dentro del paradigma también que aborda Sérpico. Bien, si les parece, cerramos aquí el bloque y nos vamos escuchando Honest Cop del soundtrack oficial de Sérpico. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.
Séptima Obsesión. Continuamos en la séptima obsesión, en este episodio número 17, a propósito de películas y series y contenido audiovisual sobre detectives, policías y todas las instituciones que van a poner orden en la sociedad. Hemos hecho un repasito breve en el primer bloque sobre los inicios del género de detectives y policías en el cine y hemos avanzado hasta la década del 70. Y aquí vos, Santiago, mencionas así como una película emblema de la década de los 90, que yo he tenido suerte de verla en el estreno en sala, que es, aquí le hemos puesto Pecados Capitales, sí, pero en realidad es Seven de David Fincher. Exactamente. Estamos hablando ya en el año 1995 se estrena Seven o Pecados Capitales. Y estamos hablando de esta evolución que ha ido incorporando el género ahora más en esos años llamado thriller, los thrillers psicológicos, los thrillers de asesinos seriales, y entonces han ido cambiando y complejizando sobre todo las temáticas o estos misterios que son los que tienen que enfrentar nuestros héroes o nuestros policías en este caso. Seven sigue la historia de dos detectives, William Somerset, interpretado por nada más y nada menos que Morgan Freeman, y David Mills, interpretado por Brad Pitt. Aquí se presenta como esta dualidad del detective viejo y el detective joven, nuevo, que llega a una nueva ciudad para adaptarse y buscar también resolver estos crímenes, y ambos investigan una serie de asesinatos que están vinculados o parecen estar vinculados con los 7 pecados capitales. Por eso aquí adquiere ese nombre, y mientras intentan identificar al responsable, la investigación va revelando una planificación muy minuciosa detrás de cada crimen. Por eso también hablamos de asesinos seriales y de thrillers psicológicos. Digamos que hay una cuestión psicológica que atraviesa a este villano por la cual lo lleva a cometer estos delitos. Y la historia, bueno, también tiene estos muchos elementos del policial y del suspenso, con un final, yo creo, de los mejores del cine de los años 90, inolvidable para cualquier persona que la haya visto. Sí, aquí con Seven, David Fincher nos mete en el submundo de los asesinos seriales. Antes lo había hecho con Anthony Hopkins y Jodie Foster, el director Jonathan Demme con El silencio de los inocentes. Y sí, la década del 80 y del 90 ha tratado esto del submundo de los detectives o policías que tienen que atrapar a gente que no está bien psicológicamente y empieza a cometer crímenes a diestra y siniestra con personas de la sociedad, y hay que atraparlos de alguna manera, y siempre tienen algún patrón que meten la pata para que los policías o los detectives lo puedan pillar, y te involucran a vos como espectador en este ganchito de que vos también prestes atención a ver cuál es intentando descifrar también intentando descifrar de qué viene el patrón que tiene el asesino. Bueno, Jonathan Demme y David Fincher lo hacen a esto, y por eso son memorables las películas, porque lo hacen en serio. Antes de los 80 era un subgénero casi de terror, y terror medio under, esto de los asesinos seriales. A propósito del loco de la motosierra, el otro andaba con un machete, o sea, no se lo abordaba de manera seria el tema.
Sí, Entonces, se buscaba un entretenimiento a costa de este terror sí, o de este... sí, eran como los bichitos raros de las películas de terror. Y películas hasta de Halloween, diría, Sí, digamos. sí, todas esas, la del asesino del cuchillo, el asesino del machete, el asesino de la motosierra, y un montón más. Lo que hacen estos dos directores, Jonathan Demme y David Fincher, es tomarse el trabajo de hacer películas serias, con guiones serios, con cast serios, con presupuesto. Entonces te meten en la mente de esas personas. Y desde hace un tiempo para acá, a propósito de la sobreabundancia de contenidos, tenemos series. La serie más icónica que creo que he visto estos últimos tiempos ha sido de Jeffrey Dahmer. Sí. En una ficción en Netflix, retomando esa tipología en este caso, de series y contenidos audiovisuales que se habían destacado en los 80 y 90. Y después baja la espuma de ese género, porque ya no tienes más dulce de leche para escarbar en el tarro. O sea, sí, yo creo que, y bueno, después vamos a seguir hablando, en la televisión ha mantenido un poco vivo el género. Sí, Se me vienen series, o una serie muy icónica también que es muy valorada hoy en día, revisitándola, digamos, y mirando un poco para atrás, que es True Detective, con la primera temporada, una de las mejores primeras temporadas de la televisión, creo yo, relacionada también a dos detectives persiguiendo a un asesino serial. Si les parece, vamos a escuchar un audio de Brad Pitt charlándonos un poco sobre Seven. I did like the character. I wanted to get something more human, more flawed, more realistic. Morgan definitely, was a king. David Fincher, I think, is one of the most intelligent men I've run into, and this love for the films from the 70s, and I think this had that kind of straightforward feel. Ahí escuchábamos a Brad Pitt hablando sobre su rol de Mills en Seven, y esta película ha hecho todo bien. O sea, yo la he visto en el estreno en la sala de cine, y ha sido la primera vez que he visto gente irse con asco, devolviendo, o sea, se iban de la sala de cine. A mí no me parecía como wow, para tanto. Yo era adolescente, era chico. Pero sí, para el 1995 esa película ha sido un montón. Claro. Vos la ves ahora y sí. Sí, no, impacta un poco a la gente que no está acostumbrada a ver este tipo de cine o este tipo de efectos, sobre todo porque están muy bien logrados. Y ahí, recordando un poco lo que decía Santiago y lo que decías vos, Pablo, del tema de las series. Hoy en día, por ejemplo, como bien decías, hay muchas series que hoy han reflotado mucho el tema de los detectives. Y hay una también que yo recuerdo mucho, que no sé si la llegaron a ver ustedes, que se llamaba The Mentalist. Era La conozco, sí. Era la historia también de un asesor del FBI que buscaba la manera de pillar a este asesino serial que había asesinado a su familia. Y la verdad que ahora entender por dónde viene un poco el devenir de muchas cosas, está bueno entender, como bien decía, sobre todo por el lado de Seven. Hace poquito la había llegado a Seven, creo que fue el año pasado, era una materia pendiente que tenía. Sí, es impactante al principio, pero la verdad que no tiene desperdicio. Como decía Santiago, creo que es uno de los mejores finales que tiene. Ahí en el extracto de esa entrevista, bueno, alabando un poco Brad Pitt, a Morgan Freeman y a David Fincher, y decía como que tenía hay algo en la película de ese amor por las películas de los 70 sobre policías. Y había otro fragmento que no ha terminado entrando ahora, pero en esa entrevista el entrevistador le preguntaba por qué es fascinante esta temática de los asesinos seriales, y Brad Pitt decía que simplemente lo es, porque es horrorizante, es asqueroso, es no sé, hasta intrigante. Sí, intrigante, pero eso termina volviéndolo un poco fascinante, entender por qué la mente humana podría llegar a hacer esas cosas. Para ya cambiar un poco de tema, o adelantarnos un poco en el tiempo, venimos al 2002, y aquí me ha parecido curioso o importante poner una película argentina, que es El Bonaerense, de Pablo Trapero. Esta película, trayéndolo un poco más a la Argentina y a la Buenos Aires de ese entonces,
La película sigue a Zappa, un joven cerrajero que termina ingresando a la policía bonaerense después de un tramullo que le hacen ahí, y termina siendo parte de un crimen que no sabía que estaba cometiendo. Lo llevan a Buenos Aires porque tiene unos contactos que lo pueden hacer entrar a la policía y empezar una vida nueva, digamos. A través de esta experiencia, esta historia, esta película nos va mostrando distintos aspectos del funcionamiento y la vida adentro de una institución como la policía, la jerarquía, las relaciones que se establecen y los conflictos también. Y con una apuesta muy, muy realista, creo yo, la película se desarrolla a partir de esta observación de la vida policial y los cambios que atraviesa el protagonista desde que pone un pie en provincia de Buenos Aires hasta que la película termina ese cambio del personaje. No sé si la has visto, Pablo. A mí me gustó mucho la primera vez que la he visto. Siento que es cruda en muchos aspectos, pero también muy argentina, y eso lo hace valioso, creo. Sí, aquí lo que hace Trapero es hacer argentino un género foráneo, como es el cine de detectives, de policías. Trapero toma el género y lo convierte, por eso es esa impronta, esa sensación que vos dices, no, esta película es nuestra, es claro, argentina. Y esto lo traigo a colación de todo el cine que se venía haciendo de policía y detective, porque en Argentina se ha hecho mucho de eso, copiando el cine negro norteamericano y el cine artístico / policial y detectives europeo. Lo hacía Martínez Suárez, el hermano de Mirta Legrand, que era director de cine, sí, el marido de Mirta Legrand y grandes directores de la historia del cine argentino. Ha sido un género muy recurrente cuando el cine argentino era una industria allá por los 40, 50, 60. Hoy por hoy está totalmente dinamitado, no podemos hablar de una industria argentina de cine. Antes sí, lo fue. Y en la década dorada se exportaban películas de cine negro y policiales y detectives nuestras, sí, era vistas en Norteamérica. Una potencia industrial en cuanto al cine. Entonces aquí lo que hace Pablo Trapero es le moja la oreja a la tradición y dice, no vamos a hacer cine policial copiando a nadie, vamos a hacer cine policial bien nuestro. De policía argentina, policía bonaerense. Y esta película, por eso está muy bien que esté puesta en el guión, es una bisagra, y de ahí se ha empezado a hacer contenido de este tipo hacia acá en el tiempo. Estamos hablando de uno de los referentes del llamado nuevo cine argentino o nuevo cine argentino. Sí, que siempre tendrían que ser más originales los críticos para bautizar al nuevo cine argentino o ponerle un nombrecito diferente, porque de los años 60 para aquí hablamos del nuevo cine argentino, del 60, 70, 80, 90 y así. Pero sí, esta película es una bisagra y está muy bueno el trabajo de traer ese género a lo nuestro que ha hecho Pablo Trapero. Muy bien, damos por finalizado este bloque y nos vamos escuchando Trouble Man de Marvin Gaye, parte del soundtrack oficial de Seven. La séptima obsesión. Pausa y enseguida volvemos.
Ya estamos de vuelta. La séptima obsesión por Radio Estudio 1. Continuamos en la séptima obsesión y aprovecho este momento para mandar un saludo a nuestra audiencia de FM Santa María en Jujuy, quienes nos siguen todos los sábados, nos escuchan todos los sábados a las 21 horas por la FM 104.9, y a nuestra audiencia que nos escucha aquí por Radio Estudio 1 todos los martes a las 15 horas. También aprovechamos para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde también pueden acceder a nuestro contenido de todas las temporadas en @la séptima obsesión. Vamos a seguir aquí ahora hablando de lo que son el género policial, lo que es detectives. Y ahora, ¿con qué venimos, Santi? Bien, llegamos, seguimos más o menos en la época de los 2000, estamos hablando del 2002, cuando se estrena una serie por televisión, por HBO, que es The Wire, o Los Vigilantes, o Los Conectados, creo que también se ha traducido. Hablamos del The Wire como esta cuestión de que se les decía así a las personas que buscaban meterse o infiltrarse en lugares vinculados al crimen con un micrófono, o sea, que estaban conectados, por así decirlo, tenían un micrófono y eran, digamos, topos. Exactamente. Y The Wire viene a cambiar un poco el paradigma o a tocar temas también un poco más complejos en la sociedad estadounidense. El creador es David Simon, y en los 2000 es un periodista y un investigador criminal y relacionado al narcotráfico. Antes de ser el showrunner de esta serie, ya había empezado a desarrollar relatos policiales de una gran extensión narrativa, digamos, y siempre centrado en su ciudad, en Baltimore, una de las ciudades más afectadas por el narcotráfico en Estados Unidos en ese entonces. Y entonces The Wire nos cuenta la historia siguiendo una investigación policial vinculada justamente al narcotráfico, pero a medida que avanzan las temporadas de la serie empieza a mostrarnos otras realidades, incorpora otros sectores de la ciudad, nos muestra también la realidad de los mismos narcotraficantes, de los políticos, de las personas que son afectadas por el consumo de las drogas, del sistema educativo, de la actividad portuaria, como también tenían su rol dentro de este sistema de narcotráfico, y ha cambiado un poco esta forma de hacer series en el que cada episodio era un caso policial que resolver o una situación, a hablar más de temporadas, y que cada temporada cuenta un arco narrativo un poco más extenso, y que cada temporada forma las piezas de lo que es la serie en sí. La serie ha sido emitida entre el 2002 y el 2008 y ha contado con 5 temporadas. Quiero que escuchemos un audio del director, de David Simon, hablándonos sobre The Wire. But The Wire, which we began working on 20 years ago, was if it had one policy argument to make, and it was very blunt about it, I thought, it was end the drug war. The drug war has not only destroyed communities and families and individuals, built prisons and filled them. It's destroyed law enforcement. It's made that which is the most essential police work less rewarded, less heralded than going up on the bunch of corners and making your stats and grabbing a bunch of guys and getting paid for doing that which doesn't actually make us safer. Bueno, aquí el director nos habla un poco de esta impronta o esta política, por así decirlo, que tenía la narrativa de la serie, que es terminar con la guerra de las drogas. Aquí David también nos contaba en la entrevista que él siente un poco la guerra de drogas ha hecho desmerecer y empobrecer el trabajo policial, reduciéndolo a un montón de tipos que solo arrestaban otros tipos, digamos, y que eso nunca iba a poder hacer la ciudad más segura, sino que estaban entrenando solo para encarcelar tipos y largarlos después de un tiempo. Él decía que la policía tenía que hacer otras cosas y otro tipo de actividades que ayuden a hacer a más segura la ciudad y a terminar con esta guerra de drogas. En un poco de investigación que he hecho, he encontrado una entrevista de David Simon con Obama. O sea, Obama entrevista a este investigador policial y tocan temas un poco, digamos, ásperos, pero reales también, sobre las guerras de drogas, sobre el narcotráfico. Tocan temas de la frontera con México también. Y es muy interesante conocer el trabajo de este hombre,
investigativo en un principio y luego con esta serie. Por eso no quería dejar de nombrarla, siento que es un referente en el género y sobre todo se ha vuelto en los últimos años una serie de culto, por así decirlo. También es como una recomendación que la vean porque está muy buena. Y si les parece, pasamos a la última sección ya de este bloque, que es películas o series que han quedado un poco afuera, que no hemos terminado de meter en el guión, pero que no pueden no ser nombradas. Hace rato, Pablo, vos nombrabas a Los Intocables de Elliot Ness del 87, Sí. dirigida por Brian De Palma. Sí, a División Miami también hemos Exactamente. nombrado. Aquí Edgardo se va a acordar de las locademias de policía. ¿Te acuerdas de los 80 que eran clave de humor y caracterizando así de manera exagerada a todos los prototipos de policías? Al gordo que come rosquillas, al policía corrupto, al policía, bueno, todos los prototipos que hemos visto a lo largo del cine policial. Sí, incluso también, bueno, ahora hablando un poco de lo que es el humor, recuerdo, por ejemplo, hace poquito terminó la serie que era una sitcom, que era Brooklyn 99, Brooklyn Nine-Nine, sí. que también tocaba un poco lo que era el tema de los criminales, de encontrar muchas veces estos casos, de los detectives que intentaban resolver los diferentes casos. También, bueno, otra sugerencia y otra que también no puede quedar afuera, otra serie ha sido la Sherlock de Benedict Cumberbatch, que es un Sherlock traído hacia la actualidad, un Sherlock traído hacia el año 2006, 2007, Sí. Que también lucha contra un Moriarty, tratando de encontrar y de velar quién es el famoso Moriarty. Sí, tenemos incluso hasta producciones de Hollywood muy relacionadas al humor en cuanto a policía. Tenemos Bad Boys. Tenemos otras películas, ahora no me acuerdo el nombre, que está Jackie Chan también con una pareja explosiva. Una pareja explosiva. Bueno, se ha con ido, Chris Tucker. Sí, se ha ido corriendo también un poco el género, corriéndose horizontalmente, digamos, mezclándose con ciertos géneros y con otros. Y ahora, yo creo, en una era de plataformas de streaming, de Netflix, de HBO, de Prime Video, tenemos también como nuevas formatos y nuevas formas de contar un poco la vida de estos policías. Por eso hablaba hace rato de poner el título del detective hacia las instituciones. Hoy tenemos series como Chicago PD o Chicago PD que habla del Departamento de Policía de Chicago. Y esto sí toma un poco más una perspectiva de ver cómo funciona la institución, siguiendo distintos casos en cada episodio, siguiendo distintos policías, algunos de rangos menores, otros de rangos más altos. También tenemos películas como CSI Miami, CSI New York, que han ido nutriendo también al género y cambiando un poco las perspectivas de dónde se contaban estas historias de policías y qué contaban sobre todo. Incluso ahí hay una serie que hace poquito también se estrenó una de las últimas temporadas, no sé hasta cuánto la seguirán estirando, que es The Rookie, con Brendan Fraser. No es Brendan Fraser, Nathan Fillion. Sí. Siempre los confundo. En donde también recalco mucho la estética y de la forma en la que la han grabado, porque hasta incluso utilizan mucho lo que es el body cam, que es la cámara que se utiliza como recurso audiovisual para que uno se meta más en la historia o claro, el famoso point of view del policía. También siento que se ha ido a una lógica un poco más moderna en cuanto a series con escenas que se cierran por sí mismas o escenas más cortas, o arcos narrativos que se resuelven en pocos minutos. Para esta lógica también de redes sociales, de TikTok, de Instagram. Hoy vemos muchos recortes de estas series en las redes sociales y viendo un TikTok o un reel de 2-3 minutos ya entiendes un poco de qué ha ido el episodio o cómo se ha resuelto la situación. También creo que para ese lado van virando este tipo de producciones y de narrativas. Sí, no quiero dejar de destacar. Bueno, nos vamos a olvidar de un montón. Sí, obviamente. Más no vamos a terminar olvidando que acordándonos, pero sí quiero tomar la serie esta de True Detective con Matthew McConaughey. Sí, exactamente. Que creo que del género ha sido lo más contundente que he visto en estos
en estos últimos años de contenido audiovisual. Esa serie ha sido una gran serie. Sí, estamos hablando de True Detective temporada 1, porque Sí. tenía esta lógica de que cada temporada era una historia completamente distinta. Entonces hoy es muy valorada esa primera temporada con Matthew McConaughey, que en un pequeño pueblito de por ahí en Estados Unidos resuelven un crimen de asesino serial también. Sí. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con el tercer bloque. Agradecemos a todos los que nos han acompañado. Quédense, vamos ahora a la escuelita de cine. ¿Y con qué nos vamos a este pequeño corte, Santi? Nos vamos escuchando Way Down in the Hole, que es parte también del soundtrack oficial de The Wire. Estás escuchando La Séptima Obsesión. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil way down in the hole. All the angels sing about Jesus' mighty soul, and they shield you with their wings, keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, or his hands are so cold. You gotta keep the devil way down in the hole. La Séptima Obsesión. Way down in the hole, way down in the hole, way down in the hole, way down in the hole. Continuamos en La Séptima Obsesión en este episodio número 17 de la temporada 2026 y llegamos al segmento de la escuelita de cine. Y en este segmento, en este episodio, he traído un tema para charlarlo aquí en la mesa, que es el tema del casting. Y podríamos agregar también el tema del casting y de scouting. Cuando hablamos de casting estamos hablando de selección de actores para desempeñar un rol, un papel en ficción. Y cuando hablamos de scouting estamos hablando de la selección de un lugar para ser parte de las locaciones en donde se van a filmar las escenas de la producción audiovisual. Entonces cuando hablamos de casting estamos hablando de personas, y cuando hablamos de scouting estamos hablando de lugares, de locaciones. Al casting lo lleva a cabo un director de casting, que dependiendo de la magnitud de la producción audiovisual va a ser desde una persona que va a desempeñar ese rol en producciones de muy bajo presupuesto o independientes, y cuando hablamos de una industria, al casting lo va a hacer una empresa que se dedica a hacer este tipo de pruebas y de audiciones. Y sobre este tema hay un montón de mitos,
que está bueno así como ir pasando en limpio de qué se trata. El primer mito es que quedan los mejores actores o las mejores actrices, y no es así, porque siempre lo que se busca es una persona que está dentro de los cánones físicos que el director o la directora está necesitando para esa producción. Entonces, si se está buscando una persona delgada, alta y morena, por más que llegue una persona bajita y de tez blanca y que sea un super actor, lo más probable es que no quede para ese papel porque estamos buscando otra cosa. Entonces, las personas que quedan no son los mejores actores o las mejores actrices, sino son las personas que tienen los perfiles que el director está necesitando para poder contar esa historia. Entonces, eso es lo más así, lo de mayor contundencia que hay que desmitificar. Y después está el tema del físico del rol, de physique du rôle, a propósito de el cine europeo, el cine francés, y cómo se buscaban por el físico del rol que estaba escrito en el guión. Bueno, eso sigue sucediendo, y es muy poquito el margen en que un actor es tan bueno y tan descollante en un casting que el director dice, no, bueno, olvidémonos de cómo está hecho el tratamiento en el guión y vamos a convocar a esa persona. Por lo general tiene que ver con esta lógica de que predomina el físico del rol. Yendo de nuevo al scouting lo va a llevar a cabo la gente del departamento de producción de la película. Obviamente, cuando estamos hablando de presupuestos más acotados, más chiquititos, lo va a hacer el productor, y cuando hablamos de presupuesto en una industria, lo van a hacer empresas que se dedican a buscar o rentar o alquilar o comprar o diseñar en set los lugares a donde se van a filmar, las locaciones donde se van a filmar. Pero bueno, quería hablar así de manera breve sobre este tema, que abarca un montón de cuestiones. Podemos hablar también de qué actores, cómo trabaja un actor profesional en un casting y cómo trabaja un actor no profesional en un casting. Yo creo que hace no tanto por ahí se les da las preguntas. Veo por ahí muchas entrevistas de actores que ya consagrados y que les preguntan, che, ¿sigues haciendo casting? ¿Sigues castineando? Y muchos dicen que eso es algo que no para, pero también por el valor que tiene y la potencia que tiene el que un actor reconocido haga un casting. No porque sea ya un actor que sabemos que es bueno, necesariamente es el más apto para el rol que se está buscando. Y sirve muchas veces tanto para el actor como para la producción que se está haciendo, que igual haga el casting y vea y se ve a sí mismo, y la producción entienda qué matices puede lograr y qué matices no puede lograr. Entonces me parece que si personas consagradas le siguen dando un valor tan importante al casting, yo creo que es por algo y que no es en vano, digamos, esa... Bueno, producto de ese ejercicio, el último gran batacazo que ha tenido el cine argentino con un actor así que ha trascendido de manera así estruendosa ha sido con Guillermo Francella. Guillermo Francella ha sido producto de casting, porque él venía haciendo comedias así en televisión, pero él castineaba hasta que ha pegado un papel para una coproducción argentino-mexicana, y de ahí es como que la carrera de él ha ido para otro lado. La película para la que había hecho el casting había quedado, se llamaba Rudo y Cursi, y de ahí es como que ha empezado a ser tenido en cuenta por otro universo de directores, de productores, y ha podido relanzar su carrera desde otro lugar. Por eso creo que un buen ejercicio es siempre ir a los castings, porque nunca se sabe qué es lo que pueden haber. Sí. Y en relación a eso, Pablo, me gustaría preguntarte como realizador, en el caso de por ahí de personas que no se dedican a la actuación, esto de que vos dices de igual ir al casting, porque por lo general es hasta una estética o un fundamento que se busca por parte de la producción, que los actores que vayan a participar no sean actores, y poder buscar esa naturalidad especial que tiene una persona que está haciendo algo por primera vez. ¿Cómo crees vos que se podrían
acercar a una persona que no tiene idea de actuación, y por qué sería importante que pruebe a hacer un casting alguna vez. Sí, porque primero es una experiencia linda, o sea, vos te vas a hacer una serie de ejercicios con la persona que te toma el casting, que por ese lado es hasta lúdico, está bueno. Y otro porque a través de estos ejercicios vos puedes explorar, meterte en la piel de otras personas, vas a aprender a propósito de la caracterización de personajes, de las cualidades que tiene que tener el personaje, vas a aprender muchas cosas a medida que vayas buceando en distintos personajes, en distintos castings. Entonces para el actor profesional es muy valioso, y para la persona que tenga ganas de participar de una producción, creo que está bueno porque fomenta la curiosidad, las ganas de aprender, y de aprender cosas muy distintas, porque meterte en un rodaje es algo bien distinto a cualquier otra actividad o a cualquier otro trabajo. Yo he aprendido a castinear junto con un director que ha hecho varias producciones, y ha formado gente aquí en Santiago, que es Carlos Sorín, y a mí me ha gustado mucho el método que utiliza Carlos para sus películas. Recordemos que Carlos Sorín ha sido director de muchísimas películas, entre ellas El Perro, Historias Mínimas, El Camino de San Diego y muchas otras. Y él ha trabajado con muchos actores porque hace casting en todas las provincias, Carlos. Y se queda con personajes, o sea, no queda en el mundito de Buenos Aires, sino que explora para incorporar gente de todo el país. Y en esa instancia, para 2 películas, en El Perro y en Historias Mínimas, la productora, la directora de casting de Carlos Sorín, estuvo aquí en Santiago haciendo pruebas de audición, y en esa oportunidad he tenido la experiencia de aprender un montón de ellos. Y a eso lo he tomado yo para hacer las pruebas de audición de las cosas que me han tocado hacer de manera independiente. Y es muy lindo también este ejercicio de tomar un casting, porque es maravilloso ver las habilidades y las destrezas de toda la gente que participa. Eso es muy lindo también, del otro lado del mostrador, ¿no? Bien. Del lado de quien lo toma el casting. Así que, bueno, eso. Hasta aquí llegamos con la escuelita de cine. Continuamos con la última sección de este programa, que es la sección de recomendaciones. ¿Y qué hemos traído para este día? Yo he traído una película del año 1999, una película estadounidense que está en Paramount Plus, que se llama American Beauty, o Belleza Americana, del director Sam Mendes, protagonizada por Kevin Spacey y Annette Bening. ¿De qué viene American Beauty? De un matrimonio que está estallado, o sea, con muchos conflictos, y que tiene hijos adolescentes, y es cómo ve la vida este matrimonio y cómo van viendo la vida y descubriendo la vida estos hijos adolescentes que están empezando a salir del ámbito familiar y se están insertando en la sociedad. Es una película que ha ganado muchísimos premios, de un gran director norteamericano de origen latino como Sam Mendes, que ha hecho una gran trayectoria teatral y que se ha pasado al cine a propósito de esta película. Así que bueno, les recomiendo American Beauty en Paramount Plus. Bien, yo he traído una película que tranquilamente y con un poco de tristeza, incluso lo digo, ha quedado afuera del guión, que es Fuego contra Fuego, o Hit, del año 1995, dirigida por Michael Mann, protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro. Al Pacino haciendo de un policía detective muy reconocido, de mucho prestigio, y Robert De Niro de un ladrón de bancos y de atracos, también muy capo, digamos, muy bueno en lo que hacía. Y me parece una película muy interesante porque explora un poco este respeto que se tenían estas dos figuras antagónicas por el otro. Y hay una escena muy buena, para no spoilear, en la que los dos se sientan a tomar un café, y es como muy interesante ver esa dualidad y ese respeto que se tenían. La verdad, les recomiendo mucho, es una película muy buena.
También hablamos de 1995, el año que ha salido Seven, o sea, también un gran año de películas de policía. La pueden ver tanto en Netflix como en Amazon Prime, así que más que recomendado. Y yo, por otro lado, traigo un par de películas, porque son dos las que sí o sí tienen que ver, que son Sherlock y Sherlock Holmes, Juego de Sombras, con Robert Downey Jr. y Jude Law. Obviamente vamos a encarnar a lo que es va a encarnar, en este caso, Robert Downey Jr., al detective más famoso, que es justamente Sherlock Holmes. Y para mí, dentro de todo, es una de mis películas favoritas de detective, la mejor encarnación de lo que ha sido Sherlock Holmes, para mí. Y la verdad, súper recomendable sobre todo la estética, cómo está compuesta la película, cómo está hecha, la selección de vestuario, la actuación de Robert Downey Jr. es magnífica. Y sobre todo, bueno, no le quiero spoilear mucho a la película, por sobre todo el final que tiene de toda la saga, porque son dos películas. Las dos se encuentran en HBO Max. Así que, bueno, esa es mi recomendación para esta semana. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta en este episodio número 17 de la Séptima Obsesión a propósito de detectives y cine policial. Y mandamos un saludo a nuestra audiencia de Jujuy, que nos sigue todos los sábados a las 21 horas por FM Santa María 104.9. Sí, también mandarle un saludo a la gente que nos escucha todos los martes a las 15 horas aquí por el 104.9 también, ahí en Santiago del Estero. También recomendarles que nos sigan en Instagram en @LaSéptimaObsesión y que nos busquen en YouTube como también La Séptima Obsesión. ¿Con qué nos vamos, Santi? Bien, nos vamos escuchando Now's the Time de Charlie Parker, parte del soundtrack oficial de la película Seven. La Séptima Obsesión.